Bueno, bendiciones, shalom, shalom a todos, saludos y nada, vamos a seguir la serie del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el último capítulo, el capítulo 24, y ya con este terminamos la historia, el relato que Lucas nos dejó de la vida de lo que fue nuestro Mesías, nuestro Maestro, nuestro Rabino Yeshua. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por guiarnos, por cuidarnos, por ayudarnos, porque hemos abierto nuestros ojos, Padre, porque tú lo has permitido así, porque tú nos has bendecido, nos has dado esa bendición de poder ver las cosas, Padre, realmente como son. Gracias, te he pedido también que seas tú y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que esté en nosotros en este momento que vamos a leer esta porción, este capítulo, Padre, que seas tú hablándonos a través de esto que fue tu historia cuando estuviste aquí en la tierra. Ayúdanos y ilumínanos a través de ella. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Dice el capítulo 24 de Lucas. Y en el primer día de la Shabua, del ciclo de 7 días, antes que amaneciera, tomaron las especies que habían preparado y fueron al sepulcro. Y encontraron la piedra retirada de la tumba, y al entrar descubrieron que el cuerpo del Adón Yeshua había desaparecido, y sucedió, estando ellos perplejos, sin saber qué pensar acerca de esto, cuando de repente dos hombres con ropas brillantes, deslumbrantes, aparecieron al lado de ellas, y llenos de terror, se inclinaron con sus rostros en tierra, y los dos hombres les dijeron a ellas: ¿por qué buscan a los muertos a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, ha sido levantado. Recuerden, recuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y ser ejecutado en la estaca, y en el día 3 ser levantado de nuevo. Entonces ellas se recordaron de sus palabras, y al regresar del sepulcro dijeron todo a los 11 y al resto. Recuerden que ya no son 12 porque ya Judas se quitó la vida. Y las mujeres que le dijeron estas cosas a los enviados, a los apóstoles, a los shelijín, fueron Miriam de Magdala, Johanna, Miriam la madre de Jacob y las otras mujeres con ellas. Pero los enviados, los apóstoles, pero a los apóstoles estas palabras les parecieron una tontería y no les creyeron. Pero Kefa se levantó y corrió hacia el sepulcro, y cuando se agachó para ver hacia adentro, solo vio las ropas de sepultura, y se fue a casa pensativo en lo que pudo haber pasado. Y he aquí, dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús. Emaús Hamad, dice, inicio de año caliente, dice, como a 7 millas de Jerusalén, y estaban hablando entre ellos acerca de todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos les fueron impedidos para que no le reconocieran. Y él les preguntó: ¿de qué hablan entre ustedes mientras caminan? Y ellos se quedaron quietos y con sus rostros entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿acaso tú solo moras en Jerusalén y no sabes las cosas que han sucedido allí en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las cosas acerca de Yeshua de Nazaret. Él era un nabí, un profeta, y lo probó por las cosas que hizo y dijo entre Elohim y el pueblo. Y nuestros principales de los sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron para ser sentenciado a muerte y ejecutado en el madero, en la estaca. Y nosotros esperábamos que fuera él quien redimiera a Israel. Además de esto, hoy es el tercer día desde que sucedió estas cosas. Y esta mañana algunas de las mujeres nos dejaron atónitas. Fueron temprano al sepulcro y no pudieron encontrar su cuerpo, así que regresaron. Pero ellas también reportaron que habían visto una visión de Malajín, de mensajeros, que dicen que está vivo. Y algunos de los que nos acompañaron al sepulcro y lo encontraron exactamente como las mujeres habían dicho, pero no le vieron.
Y él les dijo a ellos, es decir, Yeshua: hombres faltos de sabiduría y duros de corazón para creer todo lo que los profetas habían hablado. ¿No tenía el Mesías que morir así antes de entrar en su esplendor? Y empezando por Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que pueden ser encontradas en los escritos referente a él. Y se aproximaron a la aldea a donde iban, y él se hizo como que iba más lejos, pero le pidieron que se quedara, diciendo: quédate con nosotros, pero porque es casi de noche y está oscureciendo. Mientras se reclinaba la mesa con ellos, tomó el maxá y pronunció una verajá, la partió y se la dio a ellos, y los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, pero él desapareció de la vista de ellos. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos interpretaba en el camino los ketubín, es decir, los escritos? Y ellos se levantaron esa misma hora, regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les dijeron: es verdad, el Adón ha sido levantado de entre los muertos. Y Shimeón le vio. Entonces los dos les contaron lo que había pasado y cómo ellos le reconocieron cuando partió el pan. Y mientras hablaban estas cosas, él apareció en pie en medio de ellos y les dijo a ellos: paz a ustedes, Shalom Lechem. Y ellos estaban aterrorizados y temerosos, y creyeron que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Por qué esos pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. En un espíritu no tiene carne y huesos, como pueden ver, yo sí. Mientras dijo esto, les mostró sus manos y sus pies, y como todavía no podían creerlo por el gozo y por lo que estaban asombrados, él les dijo: ¿tienen algo de comer aquí? Y ellos le dieron a comer un pedazo de pescado asado, y al cual él tomó y se lo comió en presencia de ellos. Y Yeshua les dijo: a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés y los profetas y en los salmos, en los Tehilim, tenía que ser cumplido. Entonces les abrió sus corazones para que entendieran los ketubim, los escritos, diciéndoles a ellos: así está escrito que el Mashiach sufriría y sería levantado de entre los muertos al tercer día, y que el hacer teshuvá, el arrepentirse, y el perdón de los pecados a todos los gentiles, a las naciones, dice, tiene que ser proclamado, empezando con Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas palabras. Ahora estoy enviando sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Así que quédense en la ciudad hasta que hayan sido vestidos con el poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y levantando sus manos, los bendijo a ellos, y cuando los estaba bendiciendo, se alejó de ellos y fue llevado arriba a los cielos. Y ellos se inclinaron en reverencia a él y regresaron a Jerusalén en gozo, dicen, gran gozo. Y estaban continuamente en los patios del santuario, dice, exaltando a Yahvé. Amén. Así termina este evangelio con la resurrección, la buena noticia de que Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro, no se quedó solamente en la tumba, sino que logró salir de allí, como acabamos de ver. Dice que se le apareció a estos dos hombres. Mire, el primero se le apareció a las mujeres y le envió unos mensajeros para que les hablara y les dijera que él había sido levantado de los muertos. Pero vea que los apóstoles no le creían. Pedro salió corriendo, fue allá a la tumba, pero no le halló, encontró fue su ropa. Se quedó preguntándose todo esto, y estos dos hombres que iban camino a Emaús, dice que se encontraron a Yeshua, pero no lo reconocieron. O sea, el mismo Padre hizo que ellos no le pudieran reconocer en ese momento. Pero cuando empezó a ir a hablarles y dice que les abrió los ojos y entendieron todo lo que decía Moisés, los profetas y los escritos, los ketubim. Por eso, mis hermanos, es tan importante. Esto nos quiere decir a nosotros que deberíamos estar estudiando la Torá
los profetas y los escritos que están de él en los Tejilín, en los Salmos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta y decir que él realmente es el Mesías, que todo lo que a él le sucedió tenía que suceder. O sea, esto, mis hermanos, nos demuestra a nosotros que Yeshua realmente es el Mesías, el Mashiach, el que tenía que pasar por todo este sufrimiento. Sin embargo, como dice en Isaías 53, el siervo sufriente, era necesario que él sufriera todo esto para llevar sobre él nuestras transgresiones, nuestros pecados. Recuerden, como siempre les digo, las transgresiones, el pecado es transgresión a la Torá. Y eso es lo que él nos vino a mostrar a nosotros, abrirnos los ojos, así como hizo con ellos, para que nosotros podamos estudiar la Torá, los profetas y los salmos y poder entender todo lo que está allí de Yeshua. Eso es lo que él nos está haciendo, ese llamado de que nos volvamos a los profetas, a la Torá, a sus escritos. Por eso el mismo Pablo le decía a Timoteo que toda escritura es inspirada por Adonai. O sea, cuando dice toda escritura son los Ketubim, son lo que conocemos como el Tanaj, lo que está conocido o traducido como el Antiguo Testamento, que son la Torá, los profetas y los salmos, los Tehilim. Entonces, esto que es el Tanaj es lo que él nos está diciendo a nosotros que deberíamos estar estudiando para poder comprender realmente lo que Yeshua nos vino a hablar a nosotros, los que nos vino a enseñar a decir. Entonces, aquí están, mis hermanos, las palabras de nuestro Mesías. Toda su vida, en resumen, aquí nos los dejó en este evangelio Lucas, el médico, como leímos al principio, que le escribió a este Teófilo. Le dijo: excelentísimo Teófilo, y empezó a escribirle todo el relato de la vida de Yeshua desde su nacimiento, desde antes de nacer, todo lo que había sucedido hasta su muerte y resurrección. Entonces, mi hermano, aquí está la obra más grande, redentora que hemos podido haber conocido, que es la resurrección de nuestro Mesías, y esto es lo que él nos viene a decir, que nosotros también vamos a ser resucitados junto con él. Algunos todavía no quieren entender, algunos todavía no quieren abrir los ojos, porque pues obviamente el Padre así quiere. Pero en el momento que usted abra los ojos, van a entender realmente cuál es el plan perfecto de Adonai, de nuestro Creador, qué es lo que Él realmente quiere. Y aquí está, que hagan y que el hacer Teshuvah, volverse, mis hermanos, eso es lo que Yeshua nos vino a decir, que hagamos Teshuvah, perdonar, dice, arrepentirse, perdonar los pecados a todos los gentiles, que tiene que ser proclamado empezando con Jerusalén. Y nosotros hoy en día alcanzó esa misericordia hasta hoy en día, donde nosotros podemos ahora entender que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nos arrepintamos de quebrantar los mandamientos del Padre, de Adonai, de la Torá, que nos volvamos de nuestros pecados y dejemos de quebrantar los mandamientos, la Torá. Entonces, mis hermanos, aquí les dejo esta obra hermosa de nuestro Mesías Yeshua. Y nada, vamos a darle gracias por este momento. Padre, te doy gracias, te damos las gracias por este tiempo, por este momento, porque nos has permitido, Padre eterno, hoy, justo en estos tiempos, conocer estos escritos que en otros tiempos hubiesen deseado los profetas y muchos hubieran deseado tener estos escritos que nosotros hoy podemos leer. Gracias, Padre, porque has preservado para nosotros este hermoso libro, esta sefer, estas palabras que tú, estas dabar, estas devarim, que tú has permitido que estén en estos libros para que nosotros podamos comprender realmente cuál es tu plan, Padre, que tú eres nuestro creador, y así como tú nos has creado, nos has dado estas instrucciones de cómo vivir en este mundo. Gracias por enseñarnos para poder nosotros arrepentirnos, porque como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo hubiera sabido yo qué es pecado si no hubiera conocido la Torá, estos escritos? Entonces, gracias te doy, Padre, gracias te damos, gracias por tu espíritu de santidad, el espíritu ese que siempre nos recuerda hacer las cosas correctamente, a no fallar más, a no fallarte. Ayúdanos
para que podamos seguir adelante, que no caigamos en las tentaciones nuevamente, que no caigamos y volvamos atrás como lo hacíamos antes. Padre, ayúdanos, dirígenos y cuídanos en todo momento. Padre eterno, gracias por este tiempo, por este momento. Y nada, pues aquí dejamos para que tú sigas ayudándonos. Ayuda, Padre, a las personas que están estudiando, leyendo estos escritos, que estén escuchando tu palabra y estén haciendo realmente lo que tú quieres, Padre, que sea arrepentirse, volverse a la Torá y a sus instrucciones, Padre eterno. Ayúdanos siempre. Ponemos toda nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.